para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan para opinar. Como siempre es un gusto saludarles y darle la bienvenida a mis compañeros en esta mesa de análisis y de debate. Juan María Naveja, colaborador de Mega Noticias TVC y analista internacional. Eduardo Torreblanca Jax, analista financiero y económico y colaborador también de Mega Noticias TVC. Y Víctor Hugo Hernández de Mega Noticias allá en Torreón, Coahuila. Muy buenas tardes a todos. Gracias por esta mesa. Y si les parece, vamos rápidamente porque esta mañana, bueno, se llevó los titulares, este mensaje dado a conocer por los gobernadores, por 10 de los 12 gobernadores de la Alianza Federalista en el entorno principalmente presupuestal, aunque atacaron todos los órdenes de la administración federal y la falta de diálogo y de relación. Ya lo decía en su momento Enrique Alfaro, nosotros no estamos haciendo demandas por una sola persona, sino por todos los mexicanos. No sé qué piensen ustedes, empiezo contigo, Juan María Naveja. ¿Qué tal, Paco? Un saludo para todos y empezando un fuerte abrazo para nuestro director editorial, Gracias. Raúl Frías. Yo sé que, Paco, ustedes ya lo han hecho en otros momentos de las ediciones, pero la muerte de su señora madre nos lleva a darle un fuerte abrazo a toda su familia. Y bueno, pues estamos con nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y además él normalmente es pieza angular de este programa. Así es, un abrazo solidario. En torno a lo que comentabas, Paco, pues mira, no puede uno estar en contra de lo que están diciendo los gobernadores por algo muy elemental. Pasa todas las mañanas. Esta polarización en la que se encuentra el país y que se genera desde la máxima tribuna del país cuando el presidente de la República nos enfrenta a unos con otros y que estamos viendo que se refleja en el ser y quehacer de la actividad de gobierno. No perdamos de vista que vivimos en una república federal, una república en la cual cada estado tiene soberanía. Por lo tanto, es cada gobernador un homólogo del presidente de la República. Si bien el presidente es el titular del Ejecutivo Federal, también en cada entidad es igual o tiene un mandato homogéneo con los gobernadores. Eso por un lado. Y por otro, lo malo que ha sido el trato del presidente de la República hacia los gobernadores. Paco, no pasa de 2 reuniones en todo lo que va del año. Y tenemos una pandemia, tenemos un problema bien serio en el país que obligaría a reuniones, si no semanales, sí con una gran frecuencia, y el presidente de la República simplemente cierra los caminos, va a los estados como ocurrió con Chihuahua y ni siquiera tiene nunca en la historia había sucedido lo que pasó en Chihuahua, Paco, para sintetizarlo de esa manera, que va el presidente de la República y ni siquiera se hace acompañar del gobernador del estado. Así es, así es. Y yo aquí en este comentario que hiciste, Juan María, y lo comento con Víctor Hugo Hernández y con Eduardo Torreblanca, este pronunciamiento, alzar la voz, en su momento lo mencionaste así, Víctor Hugo Hernández, esta rebelión no le da mayor fuerza al tema de la polarización, Víctor. Totalmente, Paco, es un frente más que hasta cierto punto sería innecesario en este momento en el que el gobierno federal de una u otra manera ha abierto bastantes frentes, demasiados frentes, y que ahora pues cada vez van encontrando más el camino para tratar de hacer un frente común. Se saben que cada uno de ellos en lo individual poco podría afectar las políticas públicas dictadas por el gobierno federal, pero que la fuerza hace la unión y de eso están conscientes. Eso es lo que entiendo. Y sí veo una fuerte dosis de rebelión. Sobre todo me quedó muy grabado lo que dijo el gobernador de Guanajuato, Diego Sinjue, al decir que qué es lo que el presidente sentía por los gobernadores cuando decía nos está castigando. No, dice, no es un castigo, es una simple indiferencia. No los hace ni los ve, ahora sí como diría aquel clásico, ¿no? ¿Te acuerdas de Carlos Salinas cuando decía ni los veo ni los oigo? Pues tal parece que los gobernadores están en ese tenor ante el propio presidente de la República. Y sí comparto lo que señalaba Juan María hace un momento. Vivimos en un país que estará representado por una federación, pero es una federación que desafortunadamente pienso a lo largo del tiempo se ha ido deformando en sus valores y se ha ido deformando en su manera de operar y de trabajar, de tal manera que al día de hoy
vamos en un franco camino a un nuevo centralismo que no le va a hacer nada bien a los estados. Habló, y ahora que mencionabas al gobernador de Guanajuato, habló de decisiones centralistas y lo equiparó, lo comparó con un enorme agujero negro que todo se come. Tenemos que decirle basta. ¿Es así, Eduardo? Mira, yo poco podría agregar a lo que ya dice mis compañeros y Juan María comenzando, de que se me hace inconcebible que en un momento histórico como el que estamos viviendo, en donde México enfrenta la peor crisis sanitaria y económica en al menos 80 y tantos años, si no es que en toda su historia moderna, tengamos un presidente que le apuesta a la división. O sea, no lo puedo entender. Al extremo que por mucho que uno respete la figura presidencial, tendríamos que considerar que es un acto de profunda irresponsabilidad mantenerse en ese carril. Lo que hoy necesita el país es unir fuerzas, voluntades, compromisos específicos de todos para que este país salga adelante lo antes posible, protegiendo, privilegiando la conservación de la vida y de la recomposición de los ingresos de las familias. Ese debería ser el reto que tenemos que cumplir los mexicanos. Y el presidente va en otro carril y en sentido contrario. Y cito esto a reserva de verlo un poco más adelante, si hay tiempo, y si no, lo dejo consignado, de recientemente una modificación a la ley de disciplina fiscal para que estados y municipios puedan contratar deuda y de esa manera atender contingencias como la actual pandemia del COVID. Y eso señala claramente que el gobierno no quiere hacerse cargo de los compromisos que cada uno de los estados tengan cuando se presente una contingencia. Tendrán que ser los estados los que acudan a contratar de deuda, a pesar de que la inmensa mayoría de ellos no tienen ya maniobra fiscal, maniobra financiera posible para un endeudamiento extra. Y esto me parece que cambia drásticamente el juego entre la federación y los estados. Y qué triste, porque nunca yo había visto y jamás hubiera apuntado a la posibilidad de que un presidente ignorara a 12 estados del país. O sea, no puedo creerlo, que no tenga la voluntad de sentarse con ellos, acordar o llegar a acuerdos. O sea, no puedo entender cómo un presidente le apuesta a la división como una estrategia para salir adelante de la peor crisis que tiene México en su historia. No lo entiendo. Bueno, bien dice el dicho, y dice bien, divide y vencerás. Hoy el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, decía, el triunfo de una fuerza política no puede significar la derrota de todo el país, pero habría que subrayar aquí, más allá de que pueda compartir lo que ustedes acaban de mencionar de este pronunciamiento de la Alianza Federalista, tenemos que inscribirla en un momento electoral como el que vive México y no puede soslayarse, no puede sacarse de ese contexto, Juan María. No, pero fíjate, Paco, hay que subrayarlo. El momento electoral del año que entra es uno de los más importantes de la historia, porque nunca en la historia de México habíamos tenido una gran cantidad de procesos que se van a desarrollar el próximo año. 15 gubernaturas, eso nos habla de por sí de lo que esto representa. Pero fíjate que Lalo tocó dos temas fundamentales en todo esto. Uno, la parte económica que están viviendo los estados. Paco, Nayarit ya se declaró en bancarrota. Nayarit trae problemas económicos y podríamos ir yendo con los demás estados de la República con la situación económica en la que se están encontrando y que van a necesitar, porque recuerden ustedes que cualquier solicitud de crédito de un gobierno del estado tiene que ir avalado por la Secretaría de Hacienda. Y si nos vamos al proceso histórico, durante el sexenio de Vicente Fox y parte del de Calderón, las ventas de petróleo estaban altas. Los ingresos petroleros permitían una distribución a los estados muy importante que ayudaba a que las economías estatales pudieran salir. Algunas se manejaron mal, sí, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la otra parte que mencionaba Eduardo, la parte medular que representa el ingreso de los estados para mejorar la vida de los ciudadanos, la vida de las familias, y que en este momento sería indispensable una fusión de los gobiernos estatales y del gobierno federal, primero para atender una pandemia. Y lo que hemos visto es que aquellos estados que han avanzado
con cierto buen éxito en esta pandemia lo han hecho por su cuenta, porque el gobierno federal, al contrario, les ha estorbado, Paco. Pero vamos, este es el camino para esa unión. Yo lo veo complicado. Hace un momento decían, yo dudo mucho que el presidente voltee a ver a estos 10 gobernadores de la Alianza Federalista, que aquí hay que mencionar, lo comentaba yo esta mañana con Víctor Hugo Hernández, 10 cuando se supone que son 12, ¿no? Víctor. Este grupo de gobernadores, que 10 o 12, para efectos prácticos, representan, te doy el dato, el 31% de la población total, con casi 40 millones de habitantes. Los estados en su conjunto generan una inversión extranjera directa valuada en 3.084 millones de dólares cada año, y esto de acuerdo a los datos que daba Diego Sinjue de Guanajuato. Sus exportaciones en conjunto van de los 55,000 a los 622 millones de dólares y representan el 40% de los empleos en general. Eso te habla de la importancia que tienen estos estados. No son todos, claro, hay otros estados igualmente productivos y fuertes en lo económico, pero eso te da una idea. Algo que me llamó mucho la atención es que contra lo que esperábamos, tú y yo, porque recuerdo que lo platicamos previo a estos enlaces, esperábamos ver a los gobernadores dando un mensaje directo y concreto de 10 minutos, pues no. Se arroparon con prácticamente lo que ellos llaman las fuerzas vivas. Todos se pusieron de acuerdo y reunieron a los representantes de su sociedad, trabajadores, maestros, presidentes municipales, en fin, para decirle al gobierno federal, no es el gobernador, somos el estado completo, cada uno de los estados quien se siente agredido. Connotación política inevitable, no podemos hacer a un lado que hay un 2021 y que todo juega en este momento. Pero bueno, yo quiero ponderar en este momento más la cuestión de la auténtica necesidad económica, social y política que se tiene. Así es, la defensa, voy contigo justamente, Eduardo Torreblanca. En este mensaje hubo dos temas me parecieron centrales. Uno, la defensa del tema presupuestal, que habla perfectamente claro de que el 2021, el presupuesto 2021, está minando seriamente a las entidades. Y por otro lado, el tema de los fideicomisos. Volvemos al tema económico, que es lo tuyo, Eduardo. Sí, se toman decisiones que incluso van se toman a espaldas de la voluntad ciudadana y de voces reconocidas nacional e internacionalmente que exigirían que el gobierno se siente a considerar esas posiciones antes de imponer su sola voluntad. En ese sentido, me parece que es muy grave la irresponsabilidad del gobierno federal hacia este tema, que pudiera ser uno de los frentes abiertos de conflicto más graves que haya vivido nuestra nación en muchísimos años, desde la época posrevolucionaria, sin lugar a dudas. O sea, el hecho de que los estados rompan con la federación, de que la federación los castigue presupuestalmente sin haberles dicho aguas, vamos a cambiar las reglas del juego, los exhorte a endeudarse cuando no tienen capacidad de hacerlo, con el único ánimo de mantener tu política social, que tiene, desde mi punto de vista, un claro sesgo electorero. Juega, sí, él va a decir que esos estados son los que están jugando ya el 2021 en materia electoral. Tan lo hacen esos estados como lo hace el presidente de la República, ¿eh? O sea, este es un juego en el que todos participan, no solamente los estados disidentes, también lo hace el presidente de nuestra nación. Sí, un juego perverso en el que finalmente los más afectados somos el resto de la población, los mexicanos. Y yo aquí preguntaría a Juan María Naveja, 10 se pronunciaron hoy, 10 gobernadores, 10 entidades de la Alianza Federalista. ¿Qué pasa con los otros 22 que ni pío dicen? Es que mira, Paco, hay otros que no dicen nada por miedo. Sí estamos viendo un clima de terror en el país y estamos viendo, mira, por ejemplo, te pongo el caso de Sonora. Lo que se comenta entre la gente de Sonora es que la gobernadora lo que no quiere es un proceso en el cual se vea afectada una vez que salga, porque hay señalamientos contra ella y su familia. Y así podríamos hablar. Recordemos que estará en juego medio país con sus gubernaturas.
Y estamos viendo, lo acabamos de ver en Coahuila, tú lo viviste allí, Víctor, con la situación de Coahuila y de Hidalgo, en donde los gobernadores tienen un peso específico y lo van a jugar. Ahora fíjate, en añadido a lo que decía Víctor, están entre estos 10 gobiernos 3 o 4 que son los que tienen la principal carga de remesas, como son Jalisco, Michoacán, Guanajuato, que son de los estados que más remesas reciben. Agrega eso a la carga económica que significan estos estados de la República. Entonces, bajo este panorama, Paco, es que estamos viendo un cierto terrorismo que dicen, oye, pero es que el presidente ni siquiera les hace señalamientos directos, es que no lo necesita. Cada mañana lo está haciendo desde una tribuna que es impune la posición en la que él tiene. Por eso cuando se habla de su derecho de réplica, no, eso no es un derecho de réplica, ese es como el montonero, ¿no? Que va directamente en contra de los que no tienen la misma capacidad de defenderse. Entonces yo creo que hay varios gobernadores que no están teniendo esta capacidad de defensa. Complicado el tema y evidentemente quedaríamos aquí nada más con una pregunta, nada más para cerrar, para concluir. ¿Qué futuro le ven a este mensaje dado a conocer hoy por la Alianza Federalista? ¿Qué ganancia va a tener? ¿Va a tener alguna repercusión o no? Empiezo contigo rápidamente, Juan María, por favor. Pues no creo, Paco, porque como dijo Víctor, está como Salinas de Gortari, ni los ve ni los oye. El problema aquí, vamos a ver qué reacción tienen los gobernadores, porque recordemos que ya hay pasado en los cuales se ha tomado la decisión de dejar de recibir la recaudación o de devolver la recaudación. Tenemos ya episodios de esa naturaleza en el pasado no muy lejano del país. Entonces creo que por allí pudieran darse situaciones de choque muy grave como un enfrentamiento económico en el país. Así es. Eduardo. Los va a batear. Mañana en la mañana los va a batear, por supuesto. Les va a tundir. Claro que sí, por supuesto. Ese es el esquema. No los va a ignorar. No creo que los ignore. Les va a reventar. Los va a tratar de reventar. Les va a cerrar, y eso, les va a cerrar las llaves del recurso, ¿no? Sí, y del diálogo ya está hecho, pues, o sea, y esto es gravísimo. O sea, nos estamos jugando más que una simple elección el 2021, ¿eh? Estamos hablando de la viabilidad económica y política en este país y este asunto sigue avanzando con ese descaro y esa irresponsabilidad, ¿no? Nos va a ir muy mal, al país le va a ir muy mal. Ya vamos a entrar en ese tema en un momento más. Rápidamente, Víctor, por último. Difícil creer que el presidente vaya a querer conciliar o que vaya a querer escucharlos y sentarse a hacer algún tipo de negociación. Difícil porque sabe que bien o mal tiene los números a su favor. Tiene la bolsa, que es lo más importante, tiene los recursos, porque de acuerdo a esta estructura fiscal, pues bueno, es la federación quien controla la mayoría de estos recursos. Tiene la simpatía, nos guste o no, de un gran número de la población que todavía avala sus políticas públicas y desafortunadamente te diría, tiene la arrogancia para saber que lo hace porque puede. Difícilmente, va a ser una situación muy interesante. Se me antoja pensar que en cualquier momento podría también empezar a sacarle trapitos sucios a varios de estos gobernadores, que mira que los tienen, ¿eh? También hay asuntos que podría poner a cada uno en una situación bastante difícil y complicada. Pero bueno, vamos a verlo, esto apenas empieza. Esto apenas empieza, pero es resultado, sin duda, de una serie de decisiones, déjame decirlo así, autoritarias por parte del gobierno federal, pero por el otro, bueno, está la situación económica que no es nada halagüeña y ya entraremos en materia en un momento más aquí en Para Opinar, pero todo ligado lamentablemente al tema de la pandemia, una pandemia, lo hemos dicho aquí, varias oportunidades, con una estrategia, entre comillas, mal empleada, con un 89,000 muertos en el país, 89, al menos de la manera oficial, porque ya la Secretaría de Salud habló de algunos que no se están tomando en cuenta, incluso llegando a los 100, pasaditos de los 100, y si tomamos en cuenta que también se dijo que hay un número de 200,000 muertos, que son muchos más de los que normalmente se pudieran tener en un año,
pues ¿de dónde salen esos muertos, verdad? ¿De dónde es el exceso de muertos, como le llaman? Bueno, pues es de la pandemia. ¿Cómo ver qué es lo que está pasando frente a lo que ocurre, por ejemplo, en Europa, en España, en Francia, en Italia, en Gran Bretaña, en donde se empiezan nuevamente a cerrar? Allá sí, con un rebrote. En México, insisto yo, en mi caso, como no hemos salido de esa meseta, nos mantenemos más bien en un repunte. ¿Cómo verlo, Víctor Hugo? Ante todo, dejar muy claro, ese concepto de rebrote es más bien un concepto demagógico y es un concepto de gobierno, muy como para poder, lleva implícito el hecho de decir ya la aplacamos, como ocurrió en España, como ocurrió en Italia, como ocurrió en otros países que lograron aplacarla cierto tiempo la pandemia, y después es cierto, ahora viven un rebrote. La verdad es que nosotros nunca hemos aplacado este asunto. Siempre ha sido una constante, nos guste o no, poco o mucho, que va creciendo todos los días el número de muertos. Estamos ante un claro repunte resultado de que la pandemia se nos salió de las manos, y en este momento estamos viendo, nuestro principal reto es que no se nos llenen las camas, que ya comienza a pasar. Hay por lo menos 8 estados que están a punto de brincar del naranja al rojo, principalmente en el norte. Por eso están los gobernadores preocupados. Coahuila está entre ellos, claro. Chihuahua ya es un hecho. Nuevo León está a un punto. En fin, la situación no es nada sencilla para los gobernadores, pero tampoco para el subsecretario de Salud, ¿eh? Las estadísticas señalan, los números señalan números muy, muy catastróficos. Mira, yo sigo con mucho interés lo que publica la Universidad de Washington, y el dato es durísimo. Para el próximo febrero, no es exagerado, no estamos triplicando ni cuatriplicando, pero no es necesario, porque las cifras ya son altas. Ahorita andamos en el orden de los 88,000 muertos. De acuerdo al Instituto de Métrica y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington, que sigue muy puntualmente el tema de México, nos dice que para el 1 de febrero estaremos contando 120,000 muertos. Y es una cifra conservadora, tal vez, ¿no? Conservadora totalmente. Ahora, más allá de eso, insisto, y aquí pregunto, Juan María Naveja, ¿hace falta un liderazgo? Y no hablo del presidente, no necesariamente del presidente. ¿Hace falta liderazgo? ¿Hace falta tomar medidas en serio? Porque no podemos lavar las manos de una sociedad mexicana, y lo tengo que hacer, igual quienes nos están viendo van a decir, no exageres, pero la realidad es que en este momento un porcentaje muy alto de mexicanos ha regresado a la normalidad, a salir a comer, al cine, al teatro, a los centros comerciales. Ya no voy a hablar de que no salgan con cubrebocas, creo que todavía ahí hay un 80-90% que todavía lo usamos, pero la realidad es que tenemos una responsabilidad como sociedad. Tienes toda la razón, Paco. Yo empezaría por la falta de conciencia personal en la que no hemos incursionado realmente. Nos hemos relajado completamente con reuniones familiares, con las reuniones en restaurantes, con la salida a centros comerciales. Yo empezaría por eso que acabas de comentar, Paco. Aparte que no hemos asumido como ciudadanos, como posibles víctimas de esta pandemia. De liderazgo, creo que ahí tienes también otra razón, Paco. Sí se necesita un líder, porque el que tendría que asumir no la cree. Sigue asumiendo un papel en el cual lo vemos sin cubrebocas, lo vemos dando versiones completamente ajenas a lo que dicen los científicos. Y ahora sí estamos, a lo que dice Víctor, ante una situación mucho más preocupante. ¿Por qué? Pues porque viene ahora la conjunción de la influenza con lo que pueda estar sucediendo con esta situación. El término que tú utilizas es el adecuado. Estamos en un repunte. Mira, Mega Noticias presenta unas gráficas muy interesantes, y si tú te puedes fijar, todas son ascendentes. Las dos gráficas como de muertes están para Paco, se han frenado. Ningún momento hemos tenido una verdadera meseta que pudiera decir estamos estables. Por el contrario, la semana pasada, toda la semana fueron en promedio más de 6,000 contagiados, más de 400 muertos todos los días. Esa fue la tendencia que tuvimos durante toda la semana pasada, y bueno, tenemos lamentablemente un grupo de control que está haciendo mal. La verdad es que el subsecretario de Salud no ha hecho una tarea adecuada a lo que se refiere
a la atención médica, sino que se ha metido más a la política. Lo lamentable fue lo que sucedió, y con eso termino, Paco, la semana pasada, que a las 7:15 el secretario de Salud habla de rebrote, a las 7:30 más o menos, López-Gatell habla de rebrote, y a las 8:15 el presidente de la República dice, estamos a todo dar. Sí, no hay tal rebrote. A ver, aquí yo insisto en el tema de la sociedad. No faltan a esta altura del campeonato, valga el término, 8 meses de la pandemia en México, más en el mundo, pero 8 en México, y todavía hay muchos mexicanos que se solazan diciendo que esto es una mentira, que no va a pasar absolutamente nada. Y aquí el punto, voy al tema, el tema económico. A tu consideración, Eduardo Torreblanca, ¿se ha privilegiado la reapertura económica más que la salud de los mexicanos? Sí, la salud no estaba bien establecida la estrategia para atender la salud, y una vez que tuvimos 1 mes y 15 días de confinamiento, entonces ya se dio cuenta el gobierno federal que no podía tener otra expresión de esa naturaleza, y ha advertido que aunque hubiera un rebrote o repunte en los contagios, no habrá más confinamiento económico, y esto va a tener consecuencias muy relevantes en el país. Yo creo que si hay una palabra que pueda definir la manera en que se ha actuado tanto en materia económica como en materia de salud, sería la palabra, sin lugar a dudas, irresponsabilidad. Irresponsabilidad en el manejo de la estrategia de salud y responsabilidad en el manejo de la estrategia económica. Ya no podíamos haber evitado una caída. Hoy se dio a conocer el dato del IGAE correspondiente al mes de agosto, con una caída anualizada o anual de menos 8.5%. Pero si viene un repunte en los brotes, en los contagios, no dude de que el asunto se puede ir arriba del 9.5 o 10% si tenemos de alguna manera, por necesidad, de confinarnos de nuevo, perdón. En el siguiente bloque, Eduardo, yo voy a pedirte que nos que aterrices estas cifras, que las podemos escuchar, y para quienes no entendemos mucho del tema económico, a mí en el bolsillo que me afecta. Vamos a tocarlo en el siguiente bloque, si estás de acuerdo, sí, y tocaría de nuevo en esta irresponsabilidad que tú bien manejas, Eduardo Torreblanca, primero en la reapertura de los comercios, luego en la toma de decisiones, y me refiero específicamente a este tema que ya tocamos hace un momento, de la extinción de los 109 fideicomisos, que llevó al Senado de la República y a la Cámara de Diputados a trabajarlas a manera express, presionados por un tiempo porque necesitaban extinguirlas, y generó finalmente el fallecimiento de un senador. Ya había un diputado que había fallecido por la pandemia, del contagio de otros tantos, de la presumible aparición de un senador morenista declarado con COVID en medio de las negociaciones. ¿En qué momento estamos viviendo que lo que menos importa es la salud, Juan María? Paco, ¿tú te imaginas si este senador hubiera muerto en otro sexenio, si este senador fuera víctima de un partido que no es el mayoritario? La verdad es que yo no sé qué explicación le dieron a la familia del senador de Tlaxcala, Joel Morales, que murió el sábado pasado después de lo sucedido. Y el riesgo en que sometieron a más de 200 personas. Recuerden ustedes que en el Senado de la República trabajan todos los días más de 2.500 personas. Es una verdadera irresponsabilidad lo que hicieron la pasada semana, con la determinación de tener discusiones a Xicoténcatl. Los 4 que estamos aquí hemos estado en ese inmueble y sabemos que no tiene las condiciones para poder laborar en una situación de pandemia como la que estamos viviendo. Esto me parece que es de las irresponsabilidades más serias, Paco, y no pueden salir como ha salido Ricardo Monreal a dar explicaciones de que se quiso politizar. No, el responsable fue él, que ordenó que se tuvieran actividades en discutir algo que en ese momento no era tan urgente llevarlo al término, porque habría además una gran oposición a lo que se estaba discutiendo, Paco.
Caray, vamos a tener que hacer una pausa, me quedé pendiente contigo, Víctor Hugo, pero bueno, nada más déjenme subrayar porque la falta de uso del cubrebocas, y hablo no solamente del presidente López Obrador, del presidente Donald Trump, recién salido de COVID, y mostrándose en la noche del Halloween en la Casa Blanca, todo mundo con cubrebocas, él y Melania sin ellas. Esto, ponérselo es un mensaje poderosísimo. En las manos, y déjenme decirlo, en la cara, en la boca de quienes dirigen un país es vital, porque es el mensaje de cuídense. Nosotros desde aquí, desde Para Opinar en Mega Noticias TVC, reiteramos, importantísimo que usen el cubrebocas, más allá de otras medidas que son fundamentales. Hacemos una pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso aquí para opinar. Hace un momento hablaba Eduardo Torreblanca Jax del IGAE y le dije, bueno, vamos a esperar a que nos expliques puntualmente qué representa esto en términos económicos. Además de, esta semana viene también las estimaciones del PIB y viene otro indicador que me gustaría que nos ayudara a entender, indicador oportuno de actividad económica, el IOAE. ¿Qué es? Platícanos. Ese es un indicador nuevo que acaba de dar a conocer y que acaba de difundir la semana pasada el INEGI. Y es un indicador que ayuda a entender cuál es el trayecto de la economía, porque es más oportuno que el IGAE. El IGAE aparece prácticamente con 2 meses de retraso y este nuevo indicador al que hace referencia será difundido 3 semanas después del periodo de vencimiento, del periodo del que se informa. En ese sentido, es una herramienta que no sustituye al IGAE, sino más bien complementa y apoya a reforzar las tendencias económicas que manifiesta la economía. En todo caso, lo que nos están diciendo estos indicadores es que efectivamente hay un rebrote, para utilizar el término de sanitario correcto, pandémico, un rebrote de la actividad económica. Es un rebote finalmente matemático, porque si tú caes cuando la economía está sin tener actividad alguna, porque todo el mundo estábamos encerrados o debimos haber estado encerrados, ¿no? Cuando ya regresas a la actividad económica, pues evidentemente la generación de riqueza, la actividad económica se reactiva. Entonces, por obvias razones, tú tienes un repunte de la actividad económica. Lo que nos está diciendo hoy el IGAE es que se cayó 8.5% en términos anuales de agosto a agosto, pero hay un muy tímido repunte entre julio y agosto de 1.1%. Quiere decir que sí se va avanzando en la actividad económica, pero no a la velocidad que quisiéramos todos. Entre otros factores, porque la economía mexicana está, digamos, muy afectada por el COVID en semanas o meses anteriores. En segundo, porque la economía estadounidense no nos está jalando con la velocidad que quisiéramos. ¿Por qué? Porque también ellos tienen problemas de una actividad económica más lenta, y esto hace que no jale de manera oportuna o vigorosa a la economía mexicana. Y eso se manifiesta en una menor cantidad de empleos creados, en una menor masa salarial, es decir, a los salarios que se reincorporan a la actividad económica no son los mismos que se tenían en enero o a principios de febrero del presente año, y esto hace que la actividad, la actividad económica acabe con menores signos de vigor en la actividad económica, y también menor poder adquisitivo de las familias y mucho temor, por cierto, supongo que en sus familias pasa lo mismo que en la mía, de que no quieres desprenderte del efectivo porque no sabes cuándo viene una sorpresa o si eventualmente podría llegar una sorpresa. Entonces detienes el dinero para no consumirlo. A la alternativa de un crédito ya hasta la piensas, hasta comprar una licuadora, pues no sabes si es el momento oportuno, porque quién sabe cómo se van a poner las cosas después. Y en ese sentido, pues piensas, la familia de Víctor Hugo, la familia de Juan María, tu familia, que tan querida Paco, y la mía, pues nos aguantamos, porque quién sabe cómo van a venir las cosas. Y con un presidente que se las gasta agarrándose a trancazos en todas las esquinas, todas las mañanas, entonces pues tú dices, no, pues quién sabe cómo se va a poner el país.
y la vas llevando así, vas tentando el camino y en ese sentido, pues haces que tu actividad económica no sea tan confiable como para consumir. Así es, Víctor Hugo. No voy a aportar nada que Lalo y Juan María no sepan ya porque son nuestros expertos en este programa en cuestiones de economía. Lo que sí te puedo decir es que se nos viene una situación muy complicada porque mira, el sector comercio, sector empresarial, está apostándole principalmente estos últimos meses del año. El Buen Fin, los gastos de Navidad, Año Nuevo, las fiestas. Si llegase a haber un problema más con la pandemia, que tuviésemos que cancelar la actividad económica de nuevo y regresar a casa o lo que tú quieras, va a ser el acabose, porque ahora sí nos vamos a enfrentar, de hecho ya lo estamos viendo, muchísimos negocios que han tenido que cerrar, muchos empleos que se han perdido, no hemos recuperado el 1,000,000 de empleos que se perdieron en los meses pasados, creo que andamos en el orden de la recuperación de 200,000 apenas, entonces el escenario sí es muy delicado. Si no cae en la conciencia, si no nos cae en conciencia que esta pandemia puede pasar trayéndonos en lo económico en los próximos meses, que es la posibilidad de una recuperación, el próximo año va a ser terrible en toda la extensión de la palabra. Te hablo como consumidor, como ciudadano promedio, que también es cierto, tiene que estar contando sus pesos día a día y tomando decisiones de qué hace con ellos, si paga su tarjeta, si los aguarda, si mejor no compro, si mejor me aguanto y los meto bajo el colchón. Esa es la realidad. A ver, déjenme plantearles este panorama. España está tomando decisión sobre un semiconfinamiento de 15 días propuesto por el gobierno a que se extienda a 6 meses. 6 meses de semiconfinamiento, ¿qué quiere decir? Que a partir de las, si no mal recuerdo, a partir de las 10 de la noche, todo mundo en su casa sin poder salir. En el día sí, trabajos, todo, pero a las 10 de la noche todo mundo en su casa, como un toque de queda, vamos el término. ¿Ven ustedes una situación así en México, Juan María? Bueno, pues el botón de emergencia en el estado de Jalisco anunciado por el gobernador Alfaro implica, Paco, cierre de actividades a partir de las 8 de la noche en que paralizan completamente el transporte público. Aquí hay ciertas consideraciones que pueden ser interesantes, como permitir que los restaurantes sigan operando con entregas a domicilio. Lo de España, hay que pensarlo, imagínate, Paco, está hablando Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, de extender hasta abril esta determinación. Y en España la marcha empieza a las 10 de la noche y se acaba a las 8 de la mañana. Entonces este tipo de golpes económicos son bien importantes. Lo que decía Víctor hace un momento, fíjate, parece que se une a lo que decía Lalo, que las familias parece que hemos sido mucho más cuidadosos con el dinero, tanto así que la semana pasada hubo una diferencia de criterio entre Hacienda y los banqueros que a quienes les estaban diciendo que no están prestando dinero, pues porque la gente no quiere pedir más deuda, la gente está cuidando más el gasto de tarjeta. Estamos viendo que el gasto al menudeo ha disminuido y abundaría en esto, Paco, algo que Gonzalo Hernández Licona ha establecido en su artículo de ayer en el periódico Reforma, en donde habla de que en este año se destruyeron 12 millones de empleos privados de personas que no solo no son las más ricas del país, son las que ganan menos, Paco, y esto nos lo está diciendo alguien que vaya que sabe en la materia. A ver, yo por último te preguntaría, Eduardo Torreblanca, es una percepción mía, yo creo que mucha gente todavía no siente el golpe de esta, no sé si sea prudente decir de esta recesión, pero sí de una crisis económica que está viviendo México y el mundo. Pero hablando de México, siento que mucha gente todavía no le cae el 20. Yo me permitiría disentir de tu apreciación, yo creo que ya nos cayó el 20. Y ya sabemos que las cosas pues, están raras, al menos, por lo menos están raras, porque ya nos toca muy fácil pensar en que alguien conoce a alguien que enfermó, hay alguien que conoce a alguien que está en el hospital,
hay alguien que conoce a alguien que lamentablemente falleció, hay alguien que ya conoce a alguien que perdió el empleo o que tuvieron que reducir su salario y no lo puede recuperar, hay alguien que sabe que está buscando trabajo y no lo consigue. Entonces ya sabemos que las cosas sí están poniéndose el cocol. No existe el virus, pero sí existe por alguna razón esta contracción económica que puede llegar a afectarme, ¿no? Qué curioso, así somos los mexicanos. Los españoles ahora pagan la consecuencia tan fiesteros, ¿no? Porque nuestros hijos salen de reventón a las 10 de la noche y tienen que regresar a las 2 de la mañana. Allá salen a las 2 de la mañana y terminan a las 10 de la mañana el reventón. Entonces, pues ya está la consecuencia de una reflexibilidad en el manejo de la relación humana, a lo que los ha llevado los españoles, a los italianos, a los alemanes, a los griegos y a los norteamericanos también, y nos va a tocar a nosotros finalmente. Aquí también somos fiesteros, muy fiesteros, chicos, sí, medianos y grandes, así es de que, en por fin, supuesto. Ahí estamos. Víctor. También habría que agregar, fíjate que yo sí consideraría esa observación que haces, Paco, un poco en contra de Lalo, lo que dice. Hay que tomar en cuenta que en este momento hay por lo menos 20 millones de mexicanos que, nos guste o no, están siendo beneficiarios de programas sociales. Sí. De los recursos que se están dando, que ya no va a haber el próximo año, seguramente vamos a batallar mucho para eso, pero esos 20 millones de mexicanos de alguna manera han tenido su dinerillo, que lo están usando y lo están gastando. Por eso tal vez esa percepción que bien dices tú, que no necesariamente hemos resentido el efecto de la recesión, pero me queda claro que esto se va a acabar. Bueno, y yo reitero la pregunta en un principio que hacía y lo reitero contigo, Víctor. ¿Ves una situación de confinamiento en los próximos meses en México? Es una pregunta difícil de contestar porque sí nos encontramos ante un problema fundamental. O activamos la economía y pagamos con muertos, sí, o protegemos a nuestros mexicanos y pagamos el precio de la economía. Es una decisión realmente difícil, no se tiene fácil, pero vuelvo al punto. Si hubiésemos, yo sé que el hubiese no existe y no deberíamos usarlo jamás, pero si realmente hubiésemos aprendido a manejar la pandemia, no a evitarla porque era inevitable, pero si hubiéramos tomado las decisiones correctas, estaríamos en una mejor posición ahorita para tomar decisiones económicas más sensatas. El problema está que los muertos se nos siguen acumulando y los contagiados también. Bueno, déjeme cambiar de tema, ya que mencionabas el tema de muertos, porque cuando inició esta administración nos prometieron algo que le llamaron un punto de inflexión. Y a lo largo de la prometieron a los primeros 6 meses y lo extendieron unos meses más y dijeron que iba muy bien y que el punto de inflexión ya habíamos llegado, pero la realidad es que a 23 meses de aquel momento en que se habló del punto de inflexión, hoy tenemos más de 63,000 homicidios a cuentas y nada que decir. El hombre que estaba a cargo de ese punto de inflexión se va ya el próximo viernes, se despide y se va a buscar un mejor camino con mucho mejores dividendos políticos, de poder y económicos. Este hombre que estamos viendo en pantalla, Alfonso Durazo, secretario todavía hoy, secretario de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo ver el panorama de la seguridad en el país? ¿Cómo ver el camino político de este hombre, Juan María Naveja? Bueno, pues podríamos sintetizarlo en que se va para arriba, que se va promovido, Paco. Cayó no para se arriba. Puede ver de otra manera, se ha premiado, porque él desde antes de que comenzara el sexenio ya había dicho que buscaría la gubernatura del estado de Sonora, pero los muertos de López Obrador y los muertos de Alfonso Durazo están ya, como tú dices, en los 63,000, más que los que registró Calderón en todo su sexenio y ya casi igual que Enrique Peña Nieto también en todo su sexenio. Mira, el economista Sergio Negrete en Twitter todos los días le va recordando al presidente de la República el tiempo que pidió. Está a 6 días, Paco, del segundo plazo que pidió para que se arreglaran las cosas. Me temo que no va a suceder, porque mira, este fin de semana tuvimos... Bueno, es que tú tienes otros datos, Juan María. Otros datos, sí, y también Sergio. Hubo este fin de semana 294 muertos, Paco, este fin de semana. O sea, ¿qué pasaría si las cifras estuvieran valorándose sin la pandemia? Porque pues, recordemos que tuvimos por lo menos 2 meses en los cuales la gente estuvo en sus casas
y que los robos a casas habitación, los robos a transeúntes también disminuyeron durante esa etapa. Entonces, la inseguridad está inscrita entre los 3 principales problemas que tenemos los mexicanos y a los cuales le seguimos teniendo pánico. ¿Por qué? Pues porque sigue el número de muertos, pero sigue también la inseguridad. Y creo que en esto, los 4 que estamos aquí, tenemos la experiencia de que este tipo de crisis luego desarrolla también un tipo de violencia, desde la violencia hormiga hasta la gran violencia, porque pues la gente sale a tratar de conseguir la papa, Paco. Así es. Se va a una entidad buscando la gubernatura de Sonora, una entidad también seriamente golpeada por temas de inseguridad, Víctor. El mundo al revés, mi querido Paco, 117 muertos en promedio diariamente, muertos violentos, es el saldo que entrega el señor Alfonso Durazo y lo he reiterado en más de una ocasión. No dudo que sea una persona sensible, un hombre de trabajo, un hombre honrado, eso no lo cuestiono, pero sí lo cuestiono como funcionario público y eso me lleva a otra reflexión. Estamos en un país en donde el político no progresa en función a sus resultados. Progresa en función a su cercanía con el hombre poderoso o progresa en función a las veces que esté en un medio y es reconocido social o mediáticamente. Eso es indebido y es incorrecto. Deberíamos empezar por hacer cuentas claras para decir si merecen o no merecen el puesto, por lo menos aspirar a un puesto de elección popular. Desafortunadamente para el señor Durazo sus números no hablan bien, no hablan de un trabajo efectivo. Nos dijo primero 6 meses, después nos habló de 1 año, después nos habló de 2 años y luego nos habla que ahora tenemos que esperar hasta el fin del sexenio para poder ver que las cosas se calmen. Eso no es un trabajo profesional, no es de lo que se esperaba de un hombre que ofreció se abatiría la delincuencia, se abatirían los índices de inseguridad. Esa es mi percepción. Y mira que no me cae nada mal en su trato y en su persona, pero estoy hablando del funcionario público. Así es. Eduardo. Mira, ¿sabes qué vergüenza que en este gobierno se trabaje como se gobernaba con los priistas y también con los panistas, ¿no? Lo que está haciendo el gobierno federal, en el caso de Durazo, equivale a barrer, ¿no? La casa, ¿sí? Levantas la alfombra y metes lo que barriste debajo de la alfombra para que se vea que todo está limpio, ¿no? Oye, ¿me das la oportunidad? Me das la oportunidad de decir, en aquel entonces cuando habló del punto de inflexión también dijo, recibimos un país oliendo a pólvora con cientos de miles de muertos y desaparecidos, recibimos al país en el peor escenario. Hoy, ¿qué podemos decir? ¿Qué podrá decir él a 23 meses? Y mira, deja añadir, Paco, perdón Lalo que me estoy atravesando porque la frase de Pancho Garfias fue genial. Dice, recibimos un país oliendo a pólvora, dice, y está entregando un país oliendo a sangre. Perdón, Lalo. Sí, bueno, pues ahí está. Ahora, eso le das de premio, que se vaya a gobernar a su entidad. Ahora, ¿sabes qué? Debe haber una responsabilidad de nuestras amigas y amigos en Sonora, ¿eh? Ustedes tienen en la mano la posibilidad de que le pague la factura, ¿eh? Porque eso de estar haciendo un pésimo desempeño en una función clave para irse ahora a la comunidad que representaría eventualmente gobernar su entidad, pues ¿qué privilegios tiene? No, pues si no hizo bien el trabajo, ¿por qué se le premia de esa manera? No, pues entonces, pero eso depende también de los electores, porque nosotros tenemos que ser autocríticos, hemos sido muy panchudos, o sea, sí, nos ha gustado a nosotros estar critique al gobierno y muchas de las cosas que suceden y que no nos gustan suceden porque nosotros lo permitimos. Bueno, ahora el problema de Alfonso Durazo, bueno, con el debido respeto para los sonorenses, pues ya será su problema. El problema para el país en general, el tema de seguridad es quién va a tomar la batuta, quién va a ser designado para un reto del cual venimos arrastrando años y años y años de inseguridad, Juan María. Paco, estás tocando un tema bien sensible porque está llegando este movimiento en un momento en que seguramente el presidente va a recurrir a un militar para un mando que se supone... Después de lo de Cienfuegos... A eso voy, precisamente a eso voy, que se legisló que sería civil el responsable de seguridad.
Sin embargo, hemos visto cómo realmente en muchas cosas Alfonso Durazo fue decorativo, Paco. Claro, claro. Ahora, con esta situación que está viviendo el país, con lo de Cienfuegos, con la carga de actividades que las Fuerzas Armadas han recibido de parte del presidente de la República y con esta designación para nombrar a un responsable, digo, hay muchos rumores de que si Santiago Nieto, pues ya hemos visto cómo suele proceder el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se dice que Marcelo Ebrard, nada más que los que tenemos buena memoria, no se nos va a olvidar cómo se fue de seguridad del Distrito Federal. ¿Te Tláhuac, acuerdas, si no mal recuerdo, ¿no? Así es. Tláhuac, aquella terrible situación que ocurrió con, a ver, no recuerdo bien, fueron con policías, ¿no? Así es, pues 8 muertos, Paco, fue 8 muertos. Una verdadera tragedia. Sí, terrible situación. Vamos, entonces, ¿tú crees que va a ser militar pese a que es el caso Cienfuegos y el caso del exsecretario de Seguridad, García Luna, los dos hombres fuertes del tema de la seguridad metidos en la cárcel en los Estados Unidos bajo una investigación verdaderamente complicada, difícil y que lastima a las instituciones en México? Víctor Hugo. No, difiero de Juan María. Y obvio, no podemos nosotros ponernos en la cabeza del presidente qué es lo que trae en mente, pero yo no veo las condiciones para que se piense en un militar, precisamente por el caso de Cienfuegos y por el tremendo escándalo en el que, nos guste o no, ahora está metido nuestro ejército mexicano. Esa es la realidad. Sí pienso que le va a apostar por un civil, no sé, pienso en Ricardo Mejía Verdeja, pienso hasta en el propio Santiago Nieto, más le voy a Ricardo Mejía, pero sí me atrevo a pensar en un civil, no en un militar. ¿El perfil sería el correcto, Víctor? Más allá de que sea militar o civil, ¿qué perfil necesitamos que cumpla con los requisitos y con la necesidad urgente de paz en el país? Se van a traer a Omar García Harfuch, hombre. Sí, no quiere, Harfuch no quiere, ya lo dijo, no quiere y además no lo dejan. Lo entiendo. No sé si no quiero o no lo dejen, pero la verdad es que también le vas a agarrar una papa muy caliente, sí, claro. En muchos sentidos. Muy difícil recomponer esto, o sea que, y además Harfuch ahorita está, digamos que está muy bien arropado, por esa razón no creo en él. Pero a lo que voy es que al final del día, me dices tú, ¿cuál es el perfil? Te voy a decir cuál es el perfil para el presidente, hay que recordarlo. Prefiere la honestidad y la lealtad antes que la capacidad. Sí. Prefiere a alguien que le diga sí, y siempre sí, señor presidente, a alguien con capacidad. Así que ahí está la decisión, se me hace difícil. ¿Quieres hacer Omar García Harfuch le dijo a Loret que él no tenía interés en ser secretario de Seguridad Federal. Eso por un lado. Pero por otro lado, Paco, no olvidemos su trayectoria. García Harfuch es hijo de Javier García Paniagua. Sí. Él trae sangre militar en sus venas. Él trae una trayectoria durante muchos años de formación castrense. Por más que se diga, por más que no fue militar, evidentemente. Estamos hablando de un hombre formado en la disciplina, formado en todo esto. Entonces creo que él está en una situación en la que por más que quieran, me parece no tiene ningún interés en ocupar este cargo. Tema interesante, ya estaremos pendientes de ello. Vamos a hacer rápidamente una pausa y regresamos para opinar. De los mexicanos expresado en estos memes, en estos cartones sobre la situación actual en la que vivimos. Bueno, por supuesto les agradezco a mis compañeros Eduardo, Juan María, Víctor, como siempre, pero sobre todo a usted que nos haya permitido externarles nuestra opinión, nuestro debate incluso en algunos momentos, para que usted tome la mejor decisión, se quede con ello y bueno, por supuesto, muchísimas gracias. No nos despedimos, gracias compañeros, muy buenas noches. Vámonos ahora con Alejandra López que nos tiene la información.